Ahora sí, Mariana, si puedes empezar con la grabación de español. Mariana, vamos começar com a gravação de Listos. espanhol. Perfeito. Bien. Bueno, muchas gracias, Dili, Muito por obrigado, hacer este Gilly. recibimiento. De verdad, estamos muy contentos de E estamos muito ver la contentes de acogida que ha tenido el estar tema vendo todos vocês aqui y empezar conosco, ter este aceito o nosso día convite e começar o recibiendo a dia muchas personas que recebendo a es la primera vez que muitas llegan, pessoas que eu ¿verdad? sei que é a Charlas primeira Creo, vez pues que chegam contándoles às un palestras poco, CREO. primero poniendo E en gostaríamos de falar contexto um dónde se pouco ubica Creo dentro onde del que está proyecto de localizado o Puentes, la CREO relación dentro que de tiene con otros Puentes, a cruces. relação que tem Entonces, com Puentes es outros una cruces. organización Portanto, latinoamericana que Puentes é uma trabaja organização para da América Latina que fortalecer el trabalha trabajo para de las fortalecer o trabalho organizaciones das sociales y de los colectivos organizações e dos en América coletivos Latina. na América Latina. Para eso trabajamos a través de Para isso, diferentes trabalhamos plataformas. Una de através ellas de es una diferentes plataforma de entrenamiento plataformas. Uma llamada seria o Inspiratorio, treinamento que se chama Inspiratório, y unas plataformas e outras estratégicas desde donde plataformas trabajamos estratégicas onde temas y trabalhamos cultivamos tópicos, la assuntos e conversación cultivamos a sobre conversa, né? familias, Sobre sobre el famílias, activismo que sobre o ejercemos. Esta ativismo. plataforma Essa que plataforma trabaja que con y trabalha de la mano de liderazgos de junto fe, com lideranças de fé ou apoya liderazgos de fé, que los apoia procesos de os derechos humanos y la processos de defensa direitos humanos de e los de derechos humanos. defesa dos Asimismo, direitos tenemos un humanos. laboratorio donde hemos Também trabajado temos um temas laboratório sobre seguridad onde y trabalhamos comunicación. sobre Puentes segurança e hace ese democracia. trabajo desde Puentes faz o tres trabalho a partir de miradas, três tres olhares, formas pilares. de trabajar. Uno, Um la seria imaginación a radical, promoviendo la imaginação imaginación radical, radical promover a en imaginação medio de radical la para incertidumbre que criar uma estamos versão en estos tiempos. irresistível do Es futuro importante que identificar desejamos. É muito importante nuevos horizontes identificar novos horizontes y crear esos futuros e poder en donde procuramos que los movimientos se procurar que os movimentos conecten y creen un nosotros más amplio, más integral del ser humano, de las comunidades y de possam la tierra y de nuestra criar propia tierra. outras Y de esa manera possibilidades. hablamos de E conexiones expandidas assim para que los falamos diferentes de movimientos que trabajan por la conexão defensa expandidas, porque de diferentes trabalhando pela procesos de defesa dos derechos, pues diferentes nos processos de articulemos y tengamos direito, é una visión importante nos articular e compartida. ter uma Y por visão otra parte, la esperanza compartilhada. Por activa outro lado, a que esperança ativa contribuye que a que contribui, né, tengamos una mirada para poder constructivista ter uma del olhar, mundo, de né, lo que está inspirar rondando, esperança y de ativa esa pela busca manera pues incansável no da nos caigamos en el possibilidade e que não cinismo de fiquemos la no cinismo desesperanza y en la da falta de falta de visión esperança e falta que de muchas veces nos visão, que agobia muitas desde vezes las realidades ficamos que compartimos muito y la agobiados, vamos dizer transarticulación assim, com as en lugares muy realidades específicos. compartilhadas. Portanto, é um lugar muito especial. Entonces, todo este trabajo lo hacemos en equipo É feito esse y trabalho em básicamente el equipo de equipe Creo e, está basicamente, a conformado equipe pues de por Creo mi compañera está Dili y yo, que conformado trabajamos muy frecuente pela minha para colega Gilly, darle eu, vida a esta plataforma en un trabajo articulado e con no otros trabalho cruces. articulado com Nos outros acompaña, por ejemplo, cruzes. Rano Aqui, Rano está y todos estos conosco, cruces. da equipe Y de outros Duende, cruzes, que e es Duende la também, agencia que é a agência que nos ayuda a crear que nos contenidos ajuda a y a criar conteúdo acompañar la creación de e los nos contenidos acompanha na que criação dos difundimos desde conteúdos Creo y que incluido estas compartilhamos em charlas y Creo, toda la incluindo magia que estas van a ver en los sessões e toda a diferentes magia que vocês vão ver canales nos en diferentes Instagram, canais do Instagram en la página web, e também no en site, el podcast. o Entonces, si podcast. quieres, vamos, Portanto, Mari, é, justamente é isso. queríamos Justamente recordarles que queríamos ya vamos lembrar que por el quinto episodio de La já é o Mística, historias quinto personales episódio da Mística con testimonios que com nos permiten ver de forma cercana ideias que nos experiencias permitem ver asociadas con la fe y con la autenticidad de ideias cada persona. Así associadas com que a fé e les a invitamos a que autenticidade de cada pessoa. siguiendo Portanto, tanto en YouTube como en eh, Spotify y os compartiendo convidamos a que para entre no que Spotify compartamos este para que mensaje possamos de compartilhar esperanza esta desde las mensagem de historias de las esperança a personas que hacen parte partir de esta comunidad das de pessoas que Creo. fazem parte da comunidade. Y pues aquí están Vemos aqui, las charlas, que muito son un espacio bem, para charlas conectar, Creo, para que é aprender, um espaço para para conexão, entender el aprendizado, mundo religioso, pero entender también para a entender parte cómo se conecta con las religiosa causas e também como está de ligado com as diferentes causas dos activismos en diferentes América Latina. ativismos Así que na América eh, Latina. por eso tenemos este espacio Por isso para temos este compartir espaço para cultivar esta compartilhar conexión e fazer entre essa el mundo de conexão fe y entre o parte de los mundo de activismos fé e os diferentes que se relacionan ativismos a él. Así
relacionados com a Bienvenidos, fé. Portanto, bienvenidas, bem-vindos, bienvenides y bem-vindas e bem-vindes. comencemos. Vamos continuar. Bueno, hola a todo el mundo, Jano por aquí de Otros Olá, Cruces. sou Rano de Outros Un gusto compartir Cruces. con ustedes. Prazer compartilhar Y com bueno, en la vocês charla este de hoy espaço. les E, bom, proponemos hablar hoje a sobre nossa lo que vemos en proposta é pantalla falar sobre y nos isso que está preguntamos na si tela. A pergunta é a los otros qué opinan. seguinte: será que o Sí, sobre las sagrado nuevas se torna representaciones viral? del fe en la E cultura novas de los medios representações de digitales. fé na cultura das Hoy mídias tenemos el digitais. gusto Hoje temos o de estar en prazer de compañía estar em companhia de Almendra de Fantini y Pablo Almendra Saboya. Fantini e Vamos a comenzar por Pablo Pablo. Saboia. Vamos começar com Pablo es Pablo. sacerdote de Pablo la é diócesis de San Martín sacerdote en da Argentina, Diocese de es San Martín, na teólogo, es Argentina, é evangelizador teólogo, digital, es profesor en la evangelizador Universidad Católica digital também, é Argentina, en La professor na Plata, Universidade Católica y desarrolla da Argentina contenidos e de produz fe conteúdo sobre en fé Instagram, no TikTok, Instagram, YouTube, y TikTok e también es YouTube. el creador del podcast Além disso, é Parresías, de criador esto do sí se habla, un podcast espacio que aborda Parrecia temas de de Esto Se espiritualidad Se Habla, y Disto Se vida Se Fala, um cotidiana espaço que aborda para personas que tópicos de están alejadas de la espiritualidade iglesia. e para pessoas que estão Pablo, distantes da es un igreja. gusto tenerte Pablo, é um acá prazer tê-lo y bueno, conosco hoje. parto con esta pregunta. Gostaria de ¿Se começar volvió com essa viral? pergunta. ¿No? Y te Será que a escuchamos. fé virou, é uma questão viral? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, Olá, gracias por este bem-vindos, espacio. bem-vindas. Muito Para mí obrigado es pelo una convite. alegría compartir Para con mim é um ustedes prazer este compartilhar momento com de vocês reflexión este algunas cuestiones, momento de sobre todo pensar em porque, algumas questões, bueno, es un espacio sobretudo donde porque é um espaço la fe nos une desde onde a distintas fé nos une a versiones partir de y diferentes olhares, experiencias. perspectivas, Hablo experiências desde também. Eu la falo tradición sobre católica a partir da institucional, tradição hoy siendo católica, um cura pouco mais voy por ese institucional, lado. porque sou padre, né? Me gustaba comenzar un poco Gostaria de respondiendo esto, começar si esto se volvió respondendo viral. que será que se a fé virou uma Vivimos questão en una viral? Na cultura verdade, donde que la moramos numa viralidad cultura es onde parte a cotidiana viralidade de faz parte nuestro do dia día a a día. dia. Acá les traigo Aqui, simplemente una muestra, cosas que todos por ahí sabemos. gostaria de apresentar algumas coisas que Esto com es certeza unas vocês já métricas conhecem. Isso que aqui se van são as actualizando métricas constantemente que estão de sendo la atualizadas plataforma Vida Social, constantemente. que son de octubre de É 2025. de 20 e Pertenecen a 25 de Argentina. outubro e Hay estudios que pertence à quieren Argentina. Existem fijarse de todos los pesquisas. países y Se también hay vocês gostarem de datos ver a outros nivel global, países, temos dados por lo globais menos en também. Argentina, que Pelo es menos na donde Argentina, yo estoy viviendo la fe onde y eu viviendo el moro Mundial a también, minha fé e porque também parece assistindo a increíble. Copa do Mundo, Desde Argentina, desde a Argentina, de una población de de uma população de 45,9 45,9 millones milhões de de personas, pessoas, tenemos actualmente temos más de atualmente 66 mais millones de de 66 milhões teléfonos celulares. de telefones celulares. Queremos creer que algunas personas tienen dos por su Pode ser que trabajo. algumas pessoas tenham dois por causa do seu De trabalho los ou outro 45 motivo. millones, Dos 45 milhões, o 90%, 90%, 90,6 tiene acceso a 90,6 Internet. tem acesso à internet. Y en ese gran universo E nesse grande hay universo que casi estamos vendo ali, 33 existe millones quase de 33 perfiles milhões de activos en perfis redes sociales. ativos Es decir, nas que redes sociais. casi el Quase 72% de los argentinos 72% dos tenemos algún argentinos perfil e argentinas en temos um alguna red perfil social, em alguma porque rede social. Internet no nos es desconocido. Portanto, Y estamos con muito estos datos, a familiarizados com medida a que vamos internet. viendo las actualizaciones, nos damos E cuenta de cómo percebemos van de creciendo. como Esto es un fenómeno global. Yo muestro esses los dados datos vão aumentando. É um argentinos, fenômeno los datos global. A gente globales. pegou a Argentina, mas Internet temos muitos viene, dados globais. A viene internet, por ocupando un exemplo, espacio cada vez está mayor. ocupando um espaço a cada Desde la vez Iglesia Católica, maior. esto es un Desde dato a que Igreja se Católica, mira esses são dados que são junto con ustedes, olhados porque nos vamos dando cuenta que frequentemente, porque estamos la percebendo virtualidad que a dejó de virtualidade ser simplemente un deixou de lugar ser menos real, simplesmente um sino que la lugar menos virtualidad, real, senão que por a ejemplo, para mí la virtualidade digitalidad, ou a es un digitalidade espacio é muy um real. Vieron espaço que cuando muito decimos virtual, real. a veces Quando se falamos da emplean los conceptos de virtualidade, virtual se con cria uma real, oposição entre o como fuera virtual menos real. e real, como se a Yo virtualidade prefiero fosse menos usar real. la categoría de Prefiro digital usar y a presencial, categoria no real, digital e porque lo presencial digital não también real, porque o constituye un lugar digital de também vínculos constitui reales. Ahora volveré un um poquito a lugar eso. de ligações Pero reais. frente a esta realidad, Mas diante desde la desta Iglesia Católica realidade, a Romana, partir da Igreja ¿qué pasos Católica, se han dado? Bueno, en los últimos años durante os últimos eh, anos, se vio como una especie de explosión conse-
conseguimos ver uma explosão de muitas pessoas que, por sua própria iniciativa, começaram a criar conteúdo de fé nas redes sociais. Estou falando, por exemplo, a partir da pandemia. Desde a pandemia, se criou o fenômeno de que não é a igreja que está propondo, como instituição, uma criação de conteúdo, senão que, vamos dizer, alguma coisa, questão espontânea, alguma coisa que cresce organicamente. Lemos isso a partir da fé como uma movimentação espiritual que está gerando o interesse. Nesse contexto, a Igreja Católica também está atravessando um processo que conhecemos como sínodo. É um processo onde a Igreja Católica está revisando o seu próprio ser igreja, sua própria maneira de viver a fé. Nessa reflexão, surgem pela primeira vez documentos oficiais da Igreja Romana. Existem, por exemplo, missão digital, evangelização digital, nomes que não tinham aparecido antes. Portanto, estamos vendo isso a cada vez mais. Tudo isso, aquilo que estamos vendo na tela, são fragmentos de documentos muito recentes que surgem do sínodo da virtualidade. É um grupo de pesquisa a nível global sobre a missão digital. De todo esse processo da sinodalidade, se criaram um grupo de estudo para alguns assuntos específicos. O grupo 3, que se chama assim, grupo 3, estudou especificamente a evangelização digital e eu consegui participar desse grupo. Para tentar responder se Deus é viral, é manter o nosso olhar com respeito a esses dados de internet. Por quê? Porque a cultura digital, como podemos ver aqui, virou um campo missionário. Tem as pessoas que habitam nesses espaços, especialmente os jovens. O que significa tudo isso? A internet teve sua grande explosão na década dos 90 como uma ferramenta, né? Pablo, creo Perdón, que te Pablo. muteaste sin que se... Pablo, abre o microfone, por favor. Perfeito. Estava falando que na década dos 90, com a explosão, vamos dizer assim, do uso da internet, a internet já não é mais uma ferramenta de processos analógicos. Por exemplo, vamos enviar uma carta. Se alguém tem mais de 40 anos, vocês sabem que com certeza vocês enviaram uma carta numa folha de papel. Isso era muito comum. Com a chegada do e-mail, a gente descobriu que em vez de enviar uma carta em papel e fazer todo o tempo, aguardar a resposta, enviar no correio, tudo isso, isso poderia ser imediato. Portanto, eu escrevo no laptop, e enviamos imediatamente a mensagens. Ou a internet facilita os processos de suplantação do analógico pelo digital. Com a chegada das redes sociais, no século XXI, as coisas mudam, sobretudo com os primeiros blogs. Por quê? Porque o que era chamado de internet 2.0 era uma maneira diferente de conceber o digital. O digital internet deixa de ser somente uma ferramenta e vira um espaço. E depois vamos perceber que não somente um espaço onde as pessoas estão ali se relacionam, senão que também é um espaço que vai moldar ou criar cultura. Tem sua própria linguagem, suas próprias dinâmicas, seu modo de participar próprio. Para isso, por exemplo, a Igreja Católica, onde existe cultura, a possibilidade de levar o evangelho, né? Fica claro que os missionários entramos na cultura digital também, entendendo que é um campo missionário emergente. Um âmbito que ainda precisamos conhecer ainda mais, um âmbito, uma cultura que tem um ritmo muito acelerado de mudança, crescimento e,
entendimos, aquilo que entendimos mudou e a plataforma mais usada hacia otra plataforma. já não é o Instagram, Entonces, é outra lo plataforma. digital, desde nuestra mirada, es E ya em nosso un olhar é uma lugar, cultura un nova, espacio é um donde las personas espaço habitamos y onde as donde nos pessoas relacionamos. Por eso habitam en e este onde a ejercicio, gente se lo relaciona. digital Por isso eu no es falei que o menos real, digital não é porque menos real. Por quê? en Internet se forman Porque a nuevas internet parejas, forma, más casal las se personas separam, entablamos conversaciones temos en formato conversas. digital, se dan Em discusiones formato políticas, digital se também crea temos opinión discussões pública. políticas, Es decir, é estos criada a opinião espacios pública. no son Portanto, una esses mera herramienta, espaços não son são múltiples. somente uma ferramenta, Vamos a ver são espaços reais. en esta cultura, bueno, acá ya esta foto ya quedó vieja, pero Esta imagem é um esto de pouco los cambios, ovelha, né? Quando falamos das mudanças. al ser un ámbito misionero Sendo um emergente, âmbito yo missionário particularmente emergente, entiendo que eu entendo um la espaço, misión né, digital missionário no debe emergente. Eu entendo que a quedarse missão digital não pode orgánicamente en ficar grupos cerrados em de grupos cristianos que ya fechados de crean y cristãos se que rezan já entre acreditam, fazem suas tener clase reunida, orações etcétera, sino e que que têm a fé justamente el desafío de la definida. misión digital es Mas o habitar otros espacios desafio donde la fe é no habitar es outros evidente. espaços onde Hasta não é hace 2 semanas evidente a tuve la fé. Até oportunidad de 2 semanas atrás tive a trabajar en oportunidade de Tigo, trabalhar un canal de streaming em um canal de de Argentina, streaming que da bueno, hace Argentina. 2 semanas también tuvo un problema grande interno y creo que ahora soy un desocupado, pero bueno, eso E, es bom, otra cuestión. tive Pero algum problema de conexão, parece por isso não que consegui continuar, mas estou este aqui firme. espacio Eu donde acho que la fe este no es espaço evidente onde a fé não é tão clara, não tiene é tão evidente, una búsqueda de tem ponerle uma palabras también a lo espiritual. De procura hecho, de ahí colocar palavras mostramos en para esta a foto que espiritualidade. ellos Nessa mismos imagem, pidieron hablar eles del último documento me pediram del Papa falar sobre León o último XIV documento sobre el do Papa cuidado de Leão la persona XIV, sobre o humana en cuidado tiempos de da inteligencia pessoa humana. artificial. Nos Fue un tempos da tema que ellos nos inteligência pusieron esto artificial, foi um y es tópico que eles un mesmos canal que no es propus para mim. ni Esse não é um católico ni canal nem de espiritualidad, no son los católico, temas não é de habituales, espiritualidade, não são pero os hay tópicos cierto habituais, mas interés por la existe um cuestión certo interesse pela espiritualidad questão da y el contacto con Dios. espiritualidade Yo la verdad que la e o experiencia contato com después de Deus. estar ahí A minha fue muy experiência buena, ali me trataron foi súper bien ótima, foi super y bem noté una tratado e recepción muy positiva eu acho que foi uma recepção muito cuestiones que tienen que ver con positiva com la respeito às espiritualidad, coisas que têm a ver com a espiritualidade, lo sagrado. Lo aquilo que que é pasa, y sagrado. acá O que viene acontece la otra parte, es que cuando uno é entra que en diálogo con quando estos entramos em espacios, diálogo com esses tiene que espaços, también cambiar la forma precisamos de mudar narrarlos. também a maneira como Cambia la fazemos essas gramática narrativas. Muda a gramática da nossa fala, de nuestra forma de compartir lo sagrado. Y esto es a lo que a maneira como veces, por compartilhamos ejemplo, o sagrado. algunos Às católicos muy vezes, alguns católicos muito no entienden católicos não de, por entendem ejemplo, mis por participaciones en Lentes exemplo, o en da minha otros espacios. participação em Siempre por ahí outros aparece espaços. alguno después Sempre surge de tal lugar y algum, dice, depois ah, de porque me no ver e citaste que falaram, está la por que metodología. que não Claro, se no, no lo voy a disse isso ou citar, aquilo? porque Eu es não otro vou lenguaje, fazer es essa otro espacio, citação, lo porque é estoy outra hablando a linguagem, otra, outro estoy hablando para espaço. otra Estou audiencia. falando para outro público, para outra Estos audiência. espacios digitales Esses espaços no digitais son meramente para exposición, não são ¿sí? A mí no somente me para uma interesa exposição. Não la estou exposición por la interessado exposición. A mí em dar uma famoso, a palestra, mí não lo que quero me ser interesa es crear famoso. contenido Estou para generar interessado em un criar diálogo. conteúdo Todo para lo que ustedes gerar pueden ver en mis diálogo. redes, Tudo aquilo que vocês ahí después possam ver como nas trabajo minhas solo, hago lo que redes, puedo. Estoy con trabalho una sozinha, né? comunidad, estoy a Mas cargo de eu varias sei, tenho cosas, uma no, comunidade encarregada de no es várias lo único que hago. coisas, Pero todo lo que ustedes ven mas no tudo es aquilo que vocês simplemente veem não é la creación de contenido. simplesmente a criação de Lo más conteúdo. rico de todo, de A esta presencia de parte lo sagrado en lo mais digital, importante para mí do tiene que sagrado no ver con digital el tem diálogo a que se ver com suscita o a partir diálogo que de se los gera a conceptos. partir Por eso, do la otra placa, esta conceito. foto ahí, el Por ambiente isso, digital digo que o permite ambiente escuchar, digital permite escutar, acompañar y dar acompanhar voz. e Porque dar muchas voz. personas van Porque a expresar muitas ahí pessoas vão búsquedas expressar espirituales ali profundas que sua tal vez busca espiritual no expresan profunda. en un E pode ámbito ser que não presencial o expressa no nisso tienen una num comunidad, por espaço ejemplo. presencial, ou Después não tem uma van a ver comunidade, pode ser, aquí les para traigo falar sobre essas 2 ejemplos coisas. muy chiquititos de Vou mensajes apresentar dois privados. exemplos de Que mensagens privados aqui. para mí, esta conversación Para por mim, mensaje privado esta quem conversa es lo más rico de pela todo. mensagem privada Los videos,
é muito todo el rica. contenido Os yo reels, lo veo como conteúdos, vídeos, eu excusas para vejo como suscitar el diálogo. excusas para gerar um diálogo. Aqui um dos Nombres exemplos. para Não mantener la estou colocando os privacidad. nomes para Hola manter a Pablo, te presento Gustavo Tacchi, privacidade. soy agnóstico, Olá, Paulo, eu pero sou tal creo que la pessoa, sou espiritualidad agnóstico, es mas eu algo acho que na intrínseco a la espiritualidade humanidad y me está me intrínseco na considero una humanidade. persona Me considero uma abierta al pessoa diálogo. aberta ao Vi que diálogo. en uno de tus reels Vi que hablabas de num dos eso, teus me reels você gustaría hablar un falava poco. disso. Vos que Gostaria sos de falar com teólogo você. y me interesaría Vi que sos hacerte varias teólogo e preguntas. gostaria de te fazer Esta várias persona perguntas. Esta pessoa que se considera considera agnóstica, agnóstica, no está entanto, participando está de mi comunidad que es participando da minha explícitamente sobre una comunidade, persona de fe. porque sou uma pessoa de fé. Este cruce me Agora, parece interesantísimo. eu acho Y que essa el conversa é muito diálogo con esta interessante. E o persona diálogo com essa sigue pessoa siendo, porque seguimos hablando de cosas, al continua, punto porque que me continuamos manda algún falando mensaje muitas coisas. Às vezes ele preguntándote alguna envia cuestión muy puntual. mensagens perguntando alguma coisa bem espiritual, Me coisas assim. parece súper Eu interesante, acho porque que é muito estos cruces interessante, en lo porque digital isso que acontece no surgen. âmbito Y acá me digital parece que hay algo de lo é sagrado muito que interessante. E en lo surge essa digital parte do sagrado que se da no mucho y es que digital acontece, personas que no porque están pessoas que institucionalizadas não estão religiosamente pueden encontrar canales de diálogo. institucionalizadas religiosamente podem ter ou El otro achar ejemplo, canais de hola Pablo, diálogo. aquí te saluda un Aqui supremo. Un temos outro. supremo, Olá, Paulo. perdón, supremo es Saudações, eu sou um una forma supremo. que tienen en É uma Blender de llamarle al maneira em público. Blender de chamar ao público. Desde Sou ya te aviso supremo. que parte de la É, comunidad te es aviso que parte derrota, da prefiero comunidade ir são hablando. pessoas já quebradas, né? Y aunque no soy una persona de fe, Embora me parece não muy sou uma pessoa de interesante lo que fé, nos eu acho que é puedas aportar interessante aquilo que desde el você punto possa de vista evangélico, contribuir capaz desde o no ponto de vista convertido, evangélico. pero sí Não quero me encontrar convertir, consejos, mas sim capaz un consuelo encontrar, en una ou frase. não Y sei, por um qué no consuelo mejorar numa como frase, por persona. que não Ya melhorar te como mando todo el power para pessoa? este 2026 y bienvenido a la comunidad. Envio Esto fue para cuando você yo todo o comencé poder para esse en Blender con 2026. ellos. Bueno, Bem-vindo à acá vino comunidade Blender. esta De persona, novo, aqui, me esta vio pessoa o me conoció simplemente me por el canal de streaming conheceu através do canal de y me streaming dice e diz para no mim comparte la fe, yo que não intuyo compartilha a fé, por la possui expresión que algún pensar background que religioso tiene, tem alguma eh, histórico pero religioso, me parece interesante mas esto, ¿no? eu acho Como interessante também. capaz no necesito capaz que me conviertas en su lenguaje, Não, ele diz, pero não sí quero me me interesaría converter, né? escucharte porque Mas capaz gostaria de mucho de lo que escutar, porque yo você está entiendo falando coisas interessantes e gostaria de me puede aprender. ayudar. Y para mí este diálogo Para mim, es este diálogo maravilloso. que está De acontecendo vuelta, aqui é una maravilhoso. persona en búsqueda no Uma institucionalizada pessoa religiosamente, pero que que não tem tiene uma un religião interés definida, justamente mas que lo que é digital le curioso da la e que tem essa oportunidad de empezar curiosidade. la E a conversación. digitalidade dá essa possibilidade Vamos. de começar essa conversa. Vamos continuar. En este cruce de mensajes, de idas y Com vueltas, esses lo digital, mensagens indo e dice el volta, documento o del grupo 3, digital, lo digital diz o puede grupo ser 3, hospital o de digital campaña, pode ser tomando hospital de la expresión del campanha, Papa Francisco. que seria a ¿En qué expressão do sentido? Papa Francisco, Estar disponibles no para sentido de estar reconocer la disponíveis para carne sufriente de reconhecer Cristo a también carne en quienes sofredora de aparecen Cristo, detrás de una pantalla. também em quem surge En por trás la de uma cultura tela. digital, sobre Perfeito. A todo cultura en los mensajes privados, digital, en este sobretudo caso, nas mensagens privadas, no encuentro meu no caso, solamente ali personas encontro que não cuentan su somente historia, sino también pessoas que contam a sua hay muchas história, personas que mas que traen sus existem muitas heridas, pessoas muchos que trazem heridas suas profundas y feridas muchos heridas profundas, inclusive e con também las feridas instituciones com religiosas, as con las instituições iglesias, con las religiosas, comunidades. com a indústria, a Ser comunidade, hospital de tudo isso. campaña en el Ser lenguaje del um Papa hospital de Francisco campanha, na es linguagem do Papa ofrecer Francisco, espacios é donde fornecer las heridas espaços puedan empezar onde as a ser feridas sanadas. possam se Te curar. traigo también acá Aqui temos outra un ejemplo de mensagem. miles de mensajes de este tipo. São milhares de mensagens assim. Hola padre, mi nombre es tal. Oi, padre, Soy lesbiana sou y X, sou católica y no lésbica e sé si puedo católica, hacer não las sei dos se possa cosas. ser as duas coisas. Comenzamos con esa pregunta. Assim começa. Muchas veces me han Muitas dicho que no. vezes falaram para mim que não Empieza a posso aparecer fazer la as duas herida. Muchas coisas. veces me han dicho Começar que no. a surgir a Yo ferida ali, siempre he né? creído en Eu Dios y lo sempre amo como acredito mi em padre, Deus e pero le o tengo amo como un meu miedo pai, tremendo mas a eu tenho decirlo muito porque medo a mucha gente me dizer, porque dice muitas que pessoas no dizem puedo creer que en não Dios posso porque acreditar em Deus iría al porque infierno. irei para o La inferno. verdad es Na que en este verdade, momento mi é que corazón está roto atualmente meu coração completamente está porque quebrado no quiero completamente, dejar de porque não ser quero quien deixar soy de ser y quem tengo miedo de sou entrar a una e iglesia tenho o medo no de entrar poder numa creer en igreja, ou Dios não porque mucha poder gente acreditar me em dice, Deus, porque olvídate, muitas eso es lo pessoas malo. falam que eu Fíjese sou o cómo a mí me mal. suena Olha só lo que como me dijeron, ressoa, né? Aquilo que lo que falaram me para hicieron mim, creer. En realidad me e suena un fizeram poco, que eu acreditara nisso, naquilo, né? imagino yo, ¿no? Bueno, en realidad después lo confirmé, porque con esta persona Depois eu dialogamos, ¿no? confirmei, claro, as pessoas falavam isso para ela. Aparecen personas religiosas que me Surgem han pessoas dicho estas religiosas que cosas. falam para ela esse tipo de La coisas. verdad es que sí
Bom, na verdade que sim, acredito que sou uma boa pessoa, ajuda os outros. Mas atualmente a minha família fechou as portas, não consigo encontrar paz em nada. E agora não sei se pudesse falar com Deus, porque falaram para mim, de novo, falaram para mim que Deus não me quer. Solo quisiera saber si Gostaria de realmente soy saber un se demonio realmente sou o o que eso demônio está mal ou o en que mí. está No errado le em hizo mim. mal a nadie, no sé a Não lo tenho mejor, no feito sé. nada ruim para ninguém Fíjese e não sei o que fazer. cómo Olha repite esto de só que me como han dicho esto, repite que me lo falaram dijeron. para mim isso, Y falaram para mim yo leí este aquilo. mensaje Quando y eu no li a deja de causarme una mensagem, tristeza enorme e fiquei muito triste de encontrar una de persona que encontrar uma ha pessoa recibido que todo ese tipo de recebeu rechazo esse de tipo parte de de su rejeição familia por y de parte da personas sua religiosas de família corazón. e de pessoas Me gustaría religiosas. que tuvieran otra mirada sobre el tema. Eu Bueno, gostaria realmente con todos mudar a perspectiva de estos todas mensajes essas que yo les pessoas. muestro son los primeros. Essas mensagens são Después, as con primeiras estas personas mensagens. continuamos E sucesivamente. depois com essas pessoas eu continuei Y en ese trocando sentido, mensagens. voy cerrando Nesse también con esto, sentido, lo encerro com digital, isso, o digital, desde mi mirada, desde no minha debe reemplazar perspectiva, lo não presencial, deve pero puede substituir o conducir a presencial, ello. mas pode Es decir, levar a isso. Ou seja, desde la mirada desde essa católica, perspectiva Dios católica, se puede hacer viral si Deus querés pode ser viral se você quiser que expresión, seja viral. pero hay algo de lo Mas presencial existe que no algo se no puede perder nunca. presencial que nunca podemos Lo perder. digital puede ser O digital un pode disparador. ser um Esta historia de televisión puede ser desencadenador, un né? primer anuncio, O un um anuncio primeiro entusiasmado, anúncio, como decían los primeros cristianos. como faziam os primeiros Puede ser cristãos. un diálogo, acompañar una Podem começar búsqueda, um sanar diálogo, una procurar uma distancia, despertar una busca, pregunta curar o uma preparar un regreso a distância la ou comunidad. preparar uma volta Desde para a lo digital comunidade. Desde o podemos ser digital, un podemos canal por el ser cual um Dios canal pelo se qual aproxima a Deus personas que no van a tener chega às otro pessoas contacto que con una vão ter comunidad outro cristiana, contato com pero que outra a través comunidade de ese cristã, encuentro, mas que esa através desse pregunta, encontro, essa esa pergunta, essa herida que empieza a sanar, mensagem, ou tal essa vez ferida que está se começando a puede curar, crear el pode puente ser con una criada uma comunidad. ponte com uma Recuerdo comunidade. esto pasó hace poco, o sea, un mes más o menos, un Há um mes mês o poco más, atrás, me escribió un me chico trans de zona escreveu sur de la ciudad de um Buenos menino Aires. trans da zona sul de Y Buenos me Aires. decía, E ele falava para no mim: me quiero bautizar porque no eu estoy quero me bautizado. batizar, que eu não sou Quiero batizado. bautizarme en la iglesia Eu católica. quero me batizar na Pero Igreja Católica, quisiera mas ir a un lugar gostaria de donde, ir em um primero, no lugar tenga que onde, número esconder um, quién não soy precise y esconder segundo, quem sou, e sepa número que no dois, escondiendo saiba quién soy, que não sea escondendo quem recibido. sou, seja Es recebido. decir, la Ou intención seja, a de recibir intenção el bautismo estaba, quiere de decir que receber o batismo estava ali. Dios ya estuvo antes que yo en ese Deus mensaje. estava Dios ya estuvo antes trabajando do en el que corazón eu e já de la estava humanidad. trabalhando no Pero, coração ¿cuál dele era su pregunta? antes. Mas Bueno, qual era a sua pergunta por ¿a qué trás, né? comunidad puedo acercarme A donde yo qual no sea comunidade rechazado? posso chegar onde eu não Bueno, seja acá vino rejeitado? a ser el puente. Bom, Empecé aqui a llamar chegamos a gente, fazer o bueno, ponte, literalmente, comecei a ligar, fazer Lula, algumas ¿conoces a alguien ligações. que viva en tal Olha, lugar? você Bueno, sabe hablamos alguém con que uno, mora con el otro, ali? con el otro, Falei con el com otro, todo hasta que mundo, tentei fazer cuadramos con todo o mapa la até comunidad que me que quedaba cerca a de la casa gente y hasta combinou el com día de uma hoy, bueno, comunidade se perto está da casa preparando para recibir el e está se bautismo y el preparando bautizo para receber o fue el domingo. batismo. Acho que vai ser em outubro ou novembro. Pero la misión es eso, A yo no missão é pretendo isso, tener né? mi O iglesia intuito não é digital. ter minha igreja Yo lo que quiero es digital. crear un O que eu puente. quero é ¿Por qué? criar Porque considero pontes. que lo Por quê? presencial Porque es eu acho que o insustituible. presencial é Inclusive para la fe es insubstituível. Para insustituible. a fé La também fe é necesita cuerpo, insubstituível. A necesita fé una precisa ao encarnación de corpo, Cristo. encarnação La fe tiene do cuerpo, Cristo. A fé tem tiene rostro, corpo, tiene historia, tem tiene rosto, mundo tem que lo sostiene. histórias. Por eso creo Portanto, que esta viralidad de lo sagrado essa en lo digital viralidade do no es para sagrado tener não é para ter como una comunidad uma aparte, sino para comunidade à crear parte, puentes, crear senão lazos. para criar pontes. Eh, Creo que estoy con el tiempo. Cierro con esto, nada más, y ya me retiro. No podía no citar, Uma citação porque maravilhosa. saben cómo son estas cosas. Você Al Papa sabe León como lo são as tenemos, pero coisas, bueno, estamos, né? yo por lo menos estaba como medio mirando a ver qué pasaba. Eu Y una queria ver o prueba que de que ia fuego fue acontecer. el primer E a documento del Papa prova de León, fogo foi o después del primeiro Papa Francisco, documento estamos do todos medio expectantes. Papa Leão, El que primer foi, documento del Papa que León se llama diz, Magnifica Humanitas que se chama y es Magnifico sobre Humanitas, el cuidado de la persona que humana é en sobre o tiempos cuidado de da inteligencia pessoa artificial. humana El em documento es nos muy bueno, tempos de realmente me gustó inteligência mucho, artificial. Gostei pero cuando muito, llegué al número mas 213, quando eu cheguei ao número yo bajé mis 213, armas, bajé mis bom, defensas y dije, Papa León, diz, te Papa quiero. Leão, te ¿Por qué? amo. Porque me citó el Señor de los Anillos.
Yo soy porque fanático de ser igual, ¿eh? me lembrou ao El Senhor dos Papa Anéis, León né? citó, O Papa Leão diz citó a Gandalf en a El Señor de los Gandalf Anillos. no Por si Senhor alguno dos no, Anéis. si Nos alguno no Anéis, conoce El né? Señor de los Anillos, no me lo diga, porque me voy a enojar. Porque no puede ser que no conozcan, es una obra tan maravillosa. Pero los pongo un poco en contexto. Agora, em Señor de los Anillos es contexto, una trilogía de libros, una é historia, uma bueno, trilogia, están los como vocês buenos, los sabem, malos, bueno. estão os bons, os ruins, tudo isso, os Y en bons el e os tercer ruins. libro pasa E no algo terceiro que livro me sigue acontece uma gustando mucho, ¿no? coisa. Los buenos ganan Os una batalla muy bons importante vencem en uma la batalha ciudad, muito importante, pero la historia no está mas concluida a história não está porque encerrada. Por justamente quê? la misión Porque principal a de missão toda principal la trilogía es da llevar trilogia el é anillo que levar o busca el anel malo que o a mal está destruirlo. procurando ¿Dónde e se destruye el destruí-lo. anillo? Onde está Al sendo lado de destruído la o casa anel? del malo. Anel? Esa Do es la mala lado da suerte que casa tienen do estos mão. tipos. É a má Entonces, sorte que todos eles los têm, tres né? libros es el Então, os viaje 3 hobbit, livros e essa los viagem personajes, e as los personagens que se van da con el história anillo são al monte levando o del destino, anel que es donde lo tienen que para o llevar. Es monte, decir, para o los destino buenos ganan final. una Ou batalla, seja, pero os no saben qué bons está pasando vencem a con los batalha, mas não otros, sabem o que con está los hobbits. acontecendo Y ahí com os viene hobbits. esta escena, es decir, Dali bueno, vem ¿qué esa hacemos? ¿Qué cena onde hacemos? diz a ¿Qué pergunta: o hacemos? Porque que no nos podemos vamos quedar acá. fazer? Porque não podemos Tenemos que ficar dar aqui. tiempo a los Precisamos dar hobbits para que tempo para os lleguen a hobbits cumplir su para que misión. cheguem a cumprir sua Y missão. bueno, surgen teorías, E bueno, bom, ¿qué hacemos? o que Propuestas, vamos tal cosa, fazer? la otra. Propostas, isso ou ¿Qué es lo que aquilo. proponen? E o Los que buenos que ya propõem? habían Os ganado, bons que já tinham vayamos vencido? a las Vamos, puertas vamos às portas del terreno, de la región del da malo, região las puertas de dos Mordor, y los vamos a maus torear al tipo. e Vamos a ir vamos haciendo brigar de com cuenta eles. que Vamos lo vamos a fazer de romper, es conta como que sería vamos provocarlo quebrar para que tudo. É uma salga, provocação nos para venga a que reventar a possa nosotros y darle nos tiempo a estos dos vir que para lleguen lutar al monte del e destino. dar tempo para os Una outros hobbits suerte chegar ao loquísimo, monte. porque ellos no É saben si meio los hobbits louco, né? están Porque vivos, eles não están sabem se muertos, no os saben nada. hobbits são vivos, Entonces hay una mortos, nem tensión. sabem. Ou No, esto seja, es una existe misión uma suicida, ¿cómo oposição, vamos a ir? não, Y ahí uma missão viene la suicida. frase que dice Gandalf, que es uno de los personajes principales de la obra, dice lo siguiente, E Gandalf diz: y con esto termino, prometo. No nos atañe a não nos nosotros compete a nós dominar dominar todas as marés do mundo, sino hacer se lo que não está en fazer nuestras manos o que está em por el nossas bien de los mãos, días que nos ha pelo, tocado vivir, por, extirpando el mal pelos, en los pelos campos que dias conocemos, que tivemos que viver, dejando a los extirpando que o vendrán mal después e una tierra deixando limpia aqueles para que la virão cosecha. depois uma terra Es limpa decir, no para a podemos lavoura. Ou seja, a gente abarcar todos não los temas, pode avançar em no todos os podemos tópicos, solucionar não todos los podemos problemas. resolver todos os problemas. Hoy la cultura digital se Hoje, presenta a como un cultura desafío. digital Bueno, se tal vez apresenta como um esa sea desafio. Pode la marea ser que nos que toca seja a navegar. maré que a gente ¿Para qué? precise navegar. Para quê? Tratando de, como dice acá, extirpando el Tentando, mal vamos en los dizer, campos que extirpando o mal, conocemos esto, porque y sembrando una conhecemos buena muito bem, semilla e para los que semeando vengan uma boa después. semente para La aqueles que cultura estão por digital vir. va a seguir su A camino, va a seguir cultura creciendo, va a digital vai seguir continuar evolucionando. A nosotros nos crescendo, toca hacer esa evoluindo, parte, e precisamos pero essa parte, né? no Entender que isso podemos é assim, mas não resignarnos a podemos. que en una cultura tan hermosa y tan desafiante, Dios no sea aquel que se vuelva realmente viral. Muchas gracias. Não podemos pensar que Deus Bueno, nunca está muchas conosco. gracias Perfeito! por compartirnos todo esto que a Muito mí obrigada por honestamente me gustaría que compartilhar siga y tudo isso. Gostaria de preguntas para hacerte continuar. hasta Tenho el muitas final. perguntas. Me Pode imagino seguir no que está final. Edu Angiarotti por ahí, así que Temos aqui seguramente algumas Edu. perguntas. lo invitaremos a charlar también. Pero bueno, le vamos a abrir paso también Vamos a a passar a Almendra palavra para que para a nos comparta Almendra un para que poco. compartilhe um Gracias pouco. por compartir, E muito Pablo. obrigado, Paulo. Muito Bueno, obrigado. y la presento. Hola, Olá, Almendra. Almendra, tudo bem? Almendra es Almendra é comunicadora comunicadora social, social, fotógrafa fotógrafa, e investigadora, pesquisadora. y su trabajo Seu cruza temas que trabalho vinculan une fé, fe, cultura visual, cultura visual, comunicação, comunicação, espacio público, espaço público, representaciones de lo religioso, con especial atención a comunidades evangélicas en España y en América Latina. Ella dirigió el documental El Culto, que es muy bueno y le recomiendo com que lo especial busquen al atenção às salir de aquí. comunidades evangélicas Y na Espanha e na América actualmente Latina. expone el proyecto fotográfico El Goce de Otro. Atualmente También tem trabaja en projeto Editorial fotográfico que CLIE, se chama El en áreas Goce de Outro. comunicación, marketing Trabalha y na divulgación. Editorial CLI, nas áreas de Hola, comunicação, Almen, un marketing, gusto tenerte. digital El e micrófono divulgação. es tuyo. Almendra, a palavra é Hola, toda Jano. sua. Bueno, hola a todas las personas que nos Olá, encontramos todas, todos e aquí. todes. Qué gusto, qué honor poder É um prazer compartir estar aqui com vocês, con todos ustedes. compartilhando esse Gracias espaço. a Muito Creo por la obrigada a invitación Creo y pelo también convite por haber e destinado este tiempito também para estar acá. por Para estar aqui mí es conosco. una alegría
Para mim é uma con Pablo alegria nos imensa conocimos com en las Paulo. Nos, FMJ, las nos Jornadas Mundiales de conhecimos Juventud, na precisamente Jornada Mundial da en el primer Juventude, Festival de no Influencers primeiro Católicos, acá por Festival el de 2023, Influenciadores así que bueno, Católicos em un honor compartir 2023. estas Uma honra preguntas compartilhar con estas él. perguntas com Y ele. bueno, hoy la pregunta que nos atañe Muito un bem, poco a es, sí, lo pergunta a sagrado se seguir: volvió será viral. que Y o, yo quiero o añadir sagrado por virou qué viral? en nuestras Agora, culturas por que globalizadas, nossas culturas occidentales e digitales que globalizadas parecen cada vez más ocidentais, digitais, secularizadas, lo religioso, o donde aparentemente lo religioso, religioso no onde tiene cabida de aparentemente pronto, não tinha espaço, la de espiritualidad, lo repente a religioso se ha hecho espiritualidade lugar e o y se ha religioso tem um viralizado, espaço esa es la e tem pregunta, ¿no? se viralizado. Actualmente estoy haciendo una Atualmente estou exposición como fazendo trabajar uma en una galería exibição secular em uma galeria y secular. cuando estaba E montando me quando recordaba estava fazendo o cuando yo trabalho, intentaba estava lembrando introducir quando esos tentava diálogos en la apresentar esses universidad hace diálogos 10, na 15 años atrás, universidade, há uns 15 anos atrás, hablando de, de temas de la religión, de la falando sobre espiritualidad, y assuntos había da religião, ese discurso, ¿no? espiritualidade, Secularista, esse discurso ultralaicista, secularista, que cualquier atisbo de identidad de religiosa era como qualquer catalogado como ideia negativo, de y me pareció muy religiosa era extraño que negativa. E eu 10, 15 años pensei después, que de pronto depois, en una 15 anos galería depois, secular, en un em espacio no uma religioso, exibição não habilitar religiosa, ese diálogo, esa tenho esse pregunta espaço poder fazer essa por las pergunta espiritualidades, ¿no? através Entonces dessas hoy quiero proponer un espiritualidades. pequeño itinerario con Então, algunos ítems para ver de qué gostaria manera de podemos ver com vocês dar como respuesta a podemos responder en qué situación estamos hoy onde estamos compartiendo hoje, estos temas de religión. compartilhando Entonces, esses en primer assuntos lugar, de vamos a hacer un religião. breve diagnóstico Vamos de fazer um época. breve En un segundo lugar, vamos diagnóstico. a hablar de Número qué es lo depois vamos religioso, que en realidad falar no sobre desapareció, sino se desplazó, o se pluralizó, religioso, encontró otros foi huecos por los encontrou cuales outros ir. espaços. En tercer lugar, vamos a E hablar de número 3, vamos esta falar forma de vivir la fe, de da esta maneira de viver espiritualidad a en red, fé en el mundo digital, que na un poco Pablo ya nos espiritualidade em estuvo rede. Já Pablo falou um contando. pouco sobre isso, ¿Qué pasa cuando las plataformas trascienden que acontece com solamente as la plataformas religión também. y se presentan como otro Se camino para apresentam com habitar nuestras outra via para realidades habitar nossas cotidianidades? Y luego vamos a ver por realidades qué, e o nos vamos a preguntar cotidianidades. cómo y por Vamos qué lo perguntar, né? sagrado se Por vuelve que o viral. Y sagrado yo creo que virou hay como tres viral? Eu caminos acho que temos que hoy três en día percursos ou podemos vias tomar como que hoje em dia interlocutores podemos ver. de estas inquietudes, y tiene que ver con la Tem a estética, el ver com testimonio y la cultura popular. a testemunha e a Vamos a cultura hablar al popular. final como ciertas tensiones, porque todo Vamos ver no fenómeno final que social existem nos algumas implica tensões, tensiones porque y existe um fenômeno contradicciones. social que Y se finalmente apresenta vamos a como hacer como una especie contradição. de E cierre. Voy a depois contar un vamos, poquito para algo encerrar, testimonial de la expo. vou Y falar um bueno, pouco para sobre a empezar, yo exibição. Para creía que era começar, importante hacer una eu especie de pensava que era diagnóstico de importante época. fazer um Ya diagnóstico lo da sabemos, época. pero vale Sabemos claramente, recalcarlo, que mas é vivimos en una cultura importante hiperconectada. dizer que estamos em uma Pablo nos cultura mostraba cuántas personas tienen hiperconectada. Paulo móviles já en apresentou Argentina. quantas Bueno, pessoas tenemos têm hoy en día celulares más na Argentina. información, más Hoje temos pantalla, mais informação, ciertos márgenes de telas, libertad para elegir, y alguns tal vez faixas de como nunca liberdade para antes, quiénes escolher queremos ser como seres quem humanos, queremos ser como seres humanos, qué productos vamos a consumir, quais são os qué vamos produtos a que vamos mostrar, cómo vamos consumir, a que vamos narrarnos a apresentar e nosotros como mismos. seriam Y sin nossas embargo, próprias también narrativas. No vivimos hoy entanto, lo que muchos llaman como hoje una especie de vivemos numa fragilidad espécie en la de identidad. Tenemos fragilidade altos da índices de identidade. salud Temos mental, problemas de salud mental. La pandemia nos ha problema de dejado saúde una mental. A realidad donde pandemia deixa la uma temática de realidade salud mental está onde sobre a la saúde mesa, mental está ansiedad, sempre cansancio, candente, comparaciones está permanentes, cansaço, a una comparação fuerte necesidad de permanente, uma darle sentido a forte nuestras existencias. necessidade Y de a lo dar mejor esto sentido à siempre fue nossa así, ¿no? Pero el existência. Pode ser espejo, que sempre Black foi assim, Mirror, que nos mas devuelve o Black el Mirror, aquele teléfono, espelho es una preto, imagen que nos recuerda todo el tiempo é su uma descanso, imagem que que nos esa es un poco la lembra realidad. sempre que Y esta essa é a paradoja, realidade. donde E esse estamos más paradoxo, onde conectados que estamos mais nunca, pero conectados do también que nos nunca, sentimos mas que também solos y nos vacíos, sentimos tenemos sozinhos, más vazios, posibilidades de temos mostrarnos, mais pero también possibilidades de más nos presión apresentar por e construir também una mais identidad pressão para digital construir uma atractiva, coherente, identidade deseable, digital, visible. La vida coerente, digital nos visível, empuja todo el tiempo a atraente. conseguir O más, a mundo hacer más, a digital mostrar más, nos y ajuda eso a apresentar sin mais, querer meternos en la mais, lógica de e la entramos na lógica hiperproductividad da que vienen acompañada de las hiperprodutividade, inteligencias acompanhada artificiales da generativas. inteligência Hay un artificial libro de un generativa. autor Existe um británico que se livro de um llama autor Justin britânico Briley, que se el libro chama se llama Justin El Briley, resurgimiento de la que creencia se en chama Dios, O y un poco Ressurgimento da Crença em él Deus. trabaja con varios E autores ele trabalha com contemporáneos y vários autores pensadores que se contemporâneos e hacen esta vários pregunta, ¿no? pensadores. E se ¿Lo faz essa religioso se pergunta: volvió viral? ou será que o ¿Volvió acaso religioso la virou marea de lo viral? sagrado? Será que voltou a ¿Cuál es maré el do contexto en el que sagrado? estamos Qual viviendo? seria o Y contexto él no qual dice que en estamos vivendo? Ele Occidente diz hemos que perdido gran parte de no una historia Ocidente común estamos que antes nos perdendo uma ayudaba a história ubicarnos en el comum que mundo.
anteriormente nos Era ajudava a narrativa nos localizar no cristiana con mundo. É a líneas de narrativa cristã intenciones
com suas que ofreció durante limites, siglos, de intenções, manera que ofereceu durante hegemónica y vertical a séculos través del poder de sus instituciones, através pero dejaba do un poder da marco instituição, compartido para mas responder a deixou um preguntas quadro básicas que compartilhado tenemos para como seres responder a humanos. perguntas ¿Quién básicas soy? como seres ¿Para humanos. qué vivo? Quem ¿Cuál es sou? mi Para lugar que en el estou mundo? vivendo? Qual é ¿Quién o soy meu con lugar no otros? mundo? Que eu Hoy, sou en com os cambio, outros? ¿viste? Vivimos E en hoje lo em que dia, algunos otros autores pelo llaman como una contrário, especie de vivemos numa espécie individualismo de expresivo. Es decir, la individualismo idea de que cada expressivo, ou persona seja, tiene a que ideia descubrir su de que yo, cada su pessoa yo tem que se auténtico, ¿no? Con un encontrar seu esfuerzo eu para construir su autêntico, um propia esforço identidad y para construir sua justificar própria por sí mismo su propia identidade vida, e como ser una promesa justificar de sua vida liberación numa frente promessa ante de un mundo, liberação, ¿no? mas Como ya diante de um decíamos, mundo hiperconectado, tan grande, con tantas hiperconectado, opciones, com tantas de opções, alguna manera de se alguma convierte en una maneira carga bastante vira grande em porque ya no uma hay una carga muito grande, narrativa, porque no não hay una existe uma historia común narrativa, uma que história comum nos brinde ese que nos sentido que forneça esse tenemos que de sentido que alguna manera temos que, de buscar alguma por nuestros maneira, propios medios. procurar A e esto fazer se essa suman busca la lógica de las própria. redes, ya lo dijimos, Isso, ¿no? Habilitan junto esta às lógicas conexión, das habilitan la redes, habilita comunidad a conexão, a mágica de las redes sociales, comunidade, pero también mas aumentan estos aumenta também, temas de salud mental, y esto incrementa es algo que essa existe, questão da bueno, lo saúde viene mental. trabajando bastante, digamos, como Está sendo muito trabalhado, por procesos exemplo, vitales y humanos processos que vitais e exacerban, ¿no? Que humanos. podemos pensar, no es a causa de las redes sociales, ¿no? Sino Não é a más bien causa das redes sociais, la senão exacerbación a partir de a estos mundos digitales, ¿no? La exacerbação nesses ansiedad, la mundos envidia, el digitais, aislamiento, la inveja, sensación isolamento, insuficiente ansiedade, a de que sensação nunca de es não ser suficiente, ¿no? suficientes, que Nos nunca nada é muestra vidas, suficiente. las redes Nos sociales mostra que vidas nas redes aparentan sociais ser que perfectas, ¿no? aparentam ser Narrativas de cuerpos perfeitas, perfectos, de vidas narrativas perfectas, de perfeitas, corpos comidas aesthetic, como dicen los perfeitos, jóvenes. comida Y frente estética, a por eso, la vida exemplo. real muchas veces E muitas vezes parece na muy vida chata, muy real é común, ¿no? muito como Entonces, chata, es muy comum. interesante porque la É lógica de interessante lo que porque en a fotografía se conocía lógica como el que autorretrato, de se pronto conhecia como ocupa ese lugar autorretrato de la ocupa selfie, esse ¿no? Como lugar nuestro da branding selfie, né? personal, No como esa grande presión para espaço pessoal, mostrar essa que pressão para existimos, que demonstrar somos que estamos interesantes y que ali, tenemos una que vida somos deseable. interessantes e que temos uma Pero bueno, vida a este desejável. mapa, digamos, la pregunta Mas a que traigo a colación pergunta es si que eu puede una queria identidad apresentar, construida solo se para ser será uma vista identidade, sostener pode ser verdaderamente nuestra vida construída para plena, ser ¿no? vista e Que ter es uma un vida poco plena, el camino que las religiones nos que ofrecen. seria, por Y hay exemplo, que as un psicólogo, religiões nos filósofo oferecem. y Existe um profesor de la Universidad de psicólogo, Canadá, professor da Charles Universidade Birky, de un Canadá, que se famosísimo chama pronunciar, Dr. Varha, pero él llama esto mas una especie de crisis de ele sentido, diz que una existe uma sensación crise de de sentido, desconexión uma con los sensação otros, de con el desconexão mundo, com con el os outros, cuerpo, com o con mundo, esta com o historia corpo, común, con com el essa propósito história para vivir. comum, com o Y hay un propósito momento en que las para personas ya viver. no E há um sabemos dentro de qué momento onde as historia pessoas ubicar nem nuestras propias sabem qual seria a existencias. história Y para cuando la nos cultura o cuando las habitar. instituciones que E quando tenían as esta tarea instituições no que tinham logran essa responder tarefa estas não preguntas básicas, conseguem ¿no? fazer Ya essas dijimos perguntas quién soy, básicas, para qué ou vivo, quem sou, a para qué que, colectivo qual, pertenezco, qual y eso seria a minha tiene missão vida de cuando vida, llega cosas muy isso, de la realidad humana, el dolor, la enfermedad, la pérdida, la por exemplo, muerte. quando chega a Esas morte, a preguntas no es que perda, a desaparecen, doença, esas essas preguntas se perguntas desplazan não buscando somem, elas são respuestas deslocadas, con otros procurando lenguajes, ¿no? respostas com Y ahí outras empieza a linguagens. aparecer de nuevo E la começa a idea de surgir lo de novo a sagrado. ideia No daquilo necesariamente como sagrado, la não religión necessariamente como a institucional, me religião parece, con la institucional, idea de conectar não con com a algo ideia de más, con la conectar idea com de alguma crear outra comunidad. coisa, de criar Y la lógica del comunidade. mercado nos E, ofrece, bom, ¿no? o Un mercado sistema nos de oferece isso, um consumo, las redes sistema de también nos ofrecen consumo, as redes esta também hiperconectividad, oferecem esta pero que al final muchas veces hiperconectividade, no mas no profundizamos o no final das tenemos ese contas não vamos encuentro aprofundar, não personal o temos esse cara a encontro cara. pessoal, Pero cuando nos acercamos a las a las presencial. preguntas profundas Mas de la quando vida, entramos como nas el perguntas sentido, ¿no? El amor, profundas da el vida, sufrimiento, o el amor, duelo, la esperanza, sofrimento, como seres a humanos necesitamos algo esperança, más. o ser humano Necesitamos precisa ese outra sentido de coisa, pertenencia, necesitamos esse comunidad sentido y de una historia pertença común, una e uma narrativa história comum, más uma grande que nosotros narrativa mismos, algo maior que que las nós religiones mesmos. históricamente han Uma hecho. coisa que as religiões Entonces têm podemos feito. pasar como a una segunda Portanto, etapa, que es que lo religioso en realidad é, no o desapareció, religioso porque não en sumiu, realidad las porque na preguntas realidade a las preguntas más pergunta existenciales mais están muy existenciais ligadas al hecho estão de ser ligadas ao humano. fato de Y según el ser diagnóstico de humano. época, Seu la diagnóstico de pregunta es, época, a bueno, pergunta ¿qué pasó con las é: que religiones aconteceu com as después de ser organizadas? religiões? Y durante mucho tiempo, y ahí recupero esa anécdota de cuando yo E iba a la durante universidad, muito se instaló tempo una idea se instalou uma bastante lineal ideia de que la modernidad, la lineal de razón, que la a ciencia, modernidade, a el razão, a progreso ciência, iban a hacer o que progresso também, la iam religión se
que, algo del pasado, que, como como algo se fosse que a primitivo, religião digamos, fosse ¿no? uma coisa Y es verdad primitiva. que É isso que muchos países fizeram. occidentales Em las muitos instituciones países ocidentais, as religiosas instituições perdieron esa religiosas centralidad en la perderam toma de
centralidade na toma de porque la decisões na vida iglesia ya no pública, organiza la porque totalidad de la vida lá social não como organizam lo hicieron en otra época, a totalidade o da al vida menos es social, lo que se espera de países laicos, ¿no? Aunque por ou não se supuesto hay espera intereses de países políticos que siempre leigos. están presionando para que esto sea así. Pero esto no significa que lo Mas isso religioso não haya significa desaparecido. que o Y me religioso interesa, hay una metáfora sumiu. que usa Existe uma este autor, metáfora Justin Briley, este que británico Justin que Briley dije, usa que él habla del mar de la que fe. fala do Y es mar una da imagen que fé. toma, bueno, de un É uma poeta. imagem que, Él bom, de dice, um me parece muy poeta, interesante, que el mar de la fe diz que o mar da no es que fé haya un motivo por el cual não el mar no existe um vuelva motivo pelo cuando viene qual la ola, ¿no? eh, Sino más bien el mar lo que hace que es não, que o que se o mar retira. faz é Y que precisamente en ele eso consiste se las retira. mareas. Y esta imagen me parece É muy isso potente, da porque maré, cuando la né? marea baja, Porque a maré si uno baixa, vive en zona de costa, cuando la marea baja, quando no a es que maré el está agua se baixa, va, no, se desplaza, ¿no? Se a, va a un a água acantilado, cambia vai de para outro lugar, lugar, se muda de retira a otra lugar, costa y aparece con fuerzas de otro lugar. Y vai algo para outro litoral. parecido ha ocurrido en este último E tiempo con las creencias isso religiosas y acontece com as espirituales. crenças Pueden religiosas perder espirituais. a lo Podem sumo fuerza perder institucional y al um mismo pouco de tiempo força institucional, reaparecer en las historias de mas vida, en ressurgir las nas histórias prácticas de vida, nas cotidianas, en las práticas redes, ¿no? En estas corriqueiras, nas redes, conversaciones, en la nas cultura popular conversas, o en estos na nuevos cultura lenguajes popular ou y en nessa estas nova nuevas formas de linguagem, ou ritualidad. essas novas Por formas de eso ritualidade. no conviene hablar del fin Por de la religión, como nos isso, han hecho creer, não sino más é o bien fim da de una religião, transformación senão religiosa. uma Y transformação acá hay un religiosa. autor que se llama José Casanova, un referente de José la sociología de la Casanova religión, y él dice diz no que, seu bueno, en livro que Occidente el Estado y el no mercado se olvidaron de Ocidente que para la gente Dios sigue esqueceram existiendo, ¿no? Y eso no implica que que Deus mucha gente continua haya dejado de existindo. crecer, sino que, y lo Não podemos é ver que en as el pessoas não mundial, ¿no? Cuánta acreditem. gente Posso haciendo ver sus na Copa do rituales, Mundo quantas pessoas fazendo prendiendo seus saumerio, rituais, rezando rezando, né, a suas la Virgen orações. tal, o los niños que estaban leyendo E la as Biblia. crianças Entonces, que estavam lendo hay a Bíblia algo de que também. la Existe espiritualidad, la uma fe, la coisa de que creencia a religiosa espiritualidade, a crença, empezó a fé buscar otros religiosa canales por começou a los cuales procurar outros circular. canais Y los por onde datos muestran circular. un poco E esta os dados tensión, porque mostram para essa mí es una tensão, tensión porque para donde, mim é por uma ejemplo, tensão onde, por algunos exemplo, investigadores en alguns Argentina, pesquisadores na es cierto que Argentina, las muestras pueden ser falibles, ¿no? eu Las sei estadísticas que as nunca nos estatísticas não muestran são transparentemente la realidad, 100% pero nos dan un transparentes, mapeo mas y nos é muestran mais ou menos um que en mapeamento. Por 2026 exemplo, em el 2026, 57,7% de la población se identifica como 57,7% da católica, população se el identificou como católico, 17,4% desses como evangélica y el 7,4% como 22,4% sin evangélico e filiación religiosa. Y entre los 22,4% jóvenes sem entre filiação 16 religiosa. a Entre os 29 jovens años, entre ese 16 e número 29 fue anos, al esse 31%. número aumenta Sin para embargo, el 31%. No entanto, 76% de estos jóvenes 76% dos dice jovens creer en Dios, diz aunque que acredita solamente el em Deus, 13% embora asiste a misas, ¿no? 13% Bueno, en España assiste pasa uma algo missa. similar con Na Espanha otros acontece algo análisis similar, donde analizan com que, outra bueno, análise, 42% onde de mostram la que población no se 42% da identifica con ninguna população não se religión, identifica com nenhuma pero el religião, 15% se mas define como 15% espiritual sin se ninguna religión. define Y como acá espiritual sem el dato religião específica. es muy interesante porque no solamente estamos O dado é hablando muito de que las interessante, porque não somente aspiraciones estamos institucionales a las falando religiones tradicionales de van en pertencer decadencia, à sino religião más bien es que tradicional, la está búsqueda por la diminuindo, senão a espiritualidad, la procura pela apertura por la conversación espiritualidade. A sobre lo apertura sagrado no desaparece sobre al mismo ritmo. essa abertura da Y conversa aparece sobre lo o que algunos sagrado autores surge llaman ali. E outros creer, autores pero sin chamam pertenecer. Es de decir, personas que no acreditar, se mas reconocen não dentro de una pertencem. institución Pessoas que não religiosa, se reconhecem pero, dentro de uma como instituição contaba Pablo religiosa, recién en estos testimonios, siguen mas rezando, que siguen continuam creyendo, siguen haciendo rezando, búsqueda, acreditam, nombrando de alguna manera continuam la nessa busca. trascendencia. Entonces no estamos ante un Portanto, não simple estamos retorno de la diante religión, de tampoco uma desaparición, saída da sino quizás estas religião, não está mareas, sumindo, senão que ambas han cambiado, digamos, la estas función marés mudaram um institucional pouco religiosa, essa visão pero ha institucional crecido la religiosa, marea mas de las cresceu a búsquedas maré das personales, la buscas experiencia, pessoais, a las experiência, nuevas comunidades, as novas y esto comunidades. también ha Isso ido adquiriendo otros também lenguajes, está como adquirindo outras linguagens, por la exemplo, cultura popular. a cultura Entonces, popular. hay este Muito bem. núcleo de lo que nos convoca un poco del mundo de la Sobre religión quando en los falamos do espacios mundo da digitales, religião nos y espaços necesitamos digitais, dejar esta para idea isso, preconcebida que ya Pablo nos estaba já comentando, Paulo que es falou, precisamos deixar essa donde el ideia, né? ecosistema De digital, que o la ecossistema experiencia digital, a religiosa se experiência reconvierte por religiosa, completo. vai Durante mucho ser tiempo, lo redefinida. que decíamos Durante hace muito rato, veíamos tempo, Internet estávamos simplemente vendo a como un soporte internet técnico más simplesmente com um a lo suporte que en técnico su momento fueron mais. la tele o No la momento, radio. foram a Sin rádio, a embargo, bueno, TV ya também. hay muchos autores que han profundizado en la Muitos autores ciberbiología, un poco Pablo escreveram nos estaba sobre a contando, que nos advierten ciberbiologia eso, de que el e falam espacio sobre digital isso, es que o espaço clima, es un digital ambiente é vital en el que ambiente vital vivimos
onde habitamos, somos, gramática de las redes vivemos, e a sociales gramática modifican das redes procesos sociais cognitivos y existenciales, modificam es os processos inevitable que cognitivos. la É inevitável que a experiência también espiritual sea também modificada, la experiencia de creer y seja la experiencia de vivir lo sagrado. modificada Acá em podemos viver o hablar sagrado. de la mano de varios autores, pero la más conocida quizás en A el campo de Ma- la religión digital es Heidi Campbell. Eddie Campbell Ella es una escreve, socióloga que dice ela que é no existen estas fronteras sociologista, fala que não entre lo existem online y lo fronteiras offline. entre online e Vivimos en un offline. contexto online, Vivemos dice ella, contexto donde se on hibrida life, constantemente, ¿no? Donde se alteran tres puntos que onde para mí se son alteram importantes três porque pontos cuando hablamos importantes. de Porque quando falamos, son pilares para cualquier porque são construcción de pilares la para identidad de los qualquer creyentes que tiene que ver con identidade que la tem a ver identidad, la com vivencia de la identidade, comunidad a y la vivência na configuración de la comunidade autoridad religiosa. e a La conflagração identidad. Bueno, en la esfera o, digital las fronteras entre lo das íntimo y lo instituições expuesto todo el tiempo religiosas. están en O tensión. tempo Quienes todo solían vivir su fe en estamos em ámbito tensão. privado Quem encuentran vivia ahora sua fé no âmbito espacios tejer sus privado propias narrativas, encontram como lo que espaços estábamos para hablando, compartilhar el sua própria espacio para poder narrativa, o habitar espaço para la poder propia habitar historia. sua própria Y história. luego también la comunidad, las redes están Também a redefiniendo los comunidade conceptos de estão comunidad. redefinindo De hecho, o esta comunidad conceito de creo, ¿no? comunidade. Si bien Por exemplo, esta posible la comunidade mediación de lo Creo. digital. Y muchas E veces estas muitas personas vezes as nos encontramos pessoas en los espacios digitales, encontramos nesses comunidades espaços en digitais, nuestras encontramos propias comunidades com lugares seus próprios territoriales lugares no territoriais llegamos a conectar, ¿no? e Y não también la conseguimos cuestión de la conectar. autoridad religiosa. Quizás esta E es a la cuestión más autoridade disruptiva, dice esta religiosa, autora, que seria a porque mais la internet, disruptiva, al porque a lógica da digamos, internet, democratizar la palabra, ao ya democratizar, el entre monopolio de aspas, relatos o sobre la monopólio do interpretación de lo relato sobre a sagrado interpretação do cambia, y es sagrado imposible sostenerlo de muda. manera É impossível manter unívoca. Por lo menos isso pasa de uma eso, ¿no? maneira só. En el resto de minorías religiosas, donde van emergiendo Onde liderazgos con estão nuevas lógicas, ¿no? surgindo lideranças com novas Pensemos lógicas em influencers misioneros, comunidades menores. Por exemplo, pensemos influenciadores missioneiros. personas que no Vamos pensar necesariamente em tienen pessoas que não investiduras religiosas, pero necessariamente ocupan una são palabra de religiosos autoridad ou religiosa padres, y mas que que están en el poder digital. são uma autoridade Ya les contaba religiosa. Pablo, ¿no? Estas Paulo já grandes falou também instituciones como la sobre Iglesia essas grandes Católica, instituições donde como a Igreja empiezan a ver Católica, el mundo onde digital como un começamos a ver o mundo continente digital como um al que acercar la continente, palabra de Dios, onde un precisamos levar a terreno de palavra de misión. Deus, Y um no espaço podemos ignorar, missionário. obviamente, que estas E, virtualidades o bom, estos essas procesos de virtualidades e digitalización tienen processos sus propias digitais tensiones, ¿no? têm suas próprias Creo que en ese tensões, isso é sentido inevitável. hay Nesse como que lo sentido, digital podemos movilizó dizer que o ciertos digital sentimientos de lo mobilizou establecido alguns y no estamos sentimentos asistiendo solamente estabelecidos. al E não uso, ¿no? de estamos dispositivos assistindo por estas somente instituciones, ao uso sino dos viendo cómo dispositivos, este senão ecosistema vendo se va como esse modificando ecossistema que está constantemente. mudando Bueno, y outros ya para tópicos. ir Muito bem. al punto que nos compete, Para encerrar, en la cultura digital, na muchas cultura personas no entran digital, muitas primero por la pessoas não doctrina, por el entram pela catecismo o por doutrina, los catecismo, os apologéticos correctos argumentos de cómo vivir un credo, certos ¿no? de como Sino viver por la credo, historia, por mas el sim estilo pela personal, por una história imagen, por pessoal, por la uma estética, los imagem, símbolos. estética, Y os ese símbolos também. E o con la narrativa del ecossistema, testimonio personal, a narrativa le da, do le testemunho busca la pessoal, vialidad y a la dá racionalidad apologética. Creo que la essa mayoría no racionalidade. tanto con discursos doctrinales, con argumentaciones frías, ¿no? Sino más Não bien são con argumentos frios, relatos se não reales de historia conectam de com vida, relatos con miles de transformaciones de reais, superación. Hoy vemos una histórias ola de de famosos vida. Hoje em dia influencers vemos uma onda de intelectuales, influenciadores artistas que cuentan intelectuais, públicamente artistas que sus contam conversiones dramáticas, publicamente ¿no? Que les permitieron suas quizás dejar las histórias drogas o la represión o complicadas, algún sistema como eram viciados moral nisso ou personal. aquilo. Y vemos E incluso como vemos figuras de la cultura também como popular, figuras da pensemos en cultura Jaime popular. Lorente de Vamos La Casa de pensar em Papel, Jaime o Daddy Lorente na Casa Yankee, de o Papel, Thalía ou o Eva Daddy Luna, Yankee, todos Thalia, Eva ejemplos Luna. cristianos, ¿no? Que Todos hablan desde su fe exemplos y de su cristãos, existencia en la mas falam iglesia sobre con a sua naturalidad, fé sin prejuicios com de nuestras épocas. naturalidade. Quizás lo mismo pasa con Pode algunos ser que aconteça a mesma influencers de coisa com internet, outros por influenciadores ejemplo, da en Argentina el internet. streaming Por Rita exemplo, na Rodríguez, Argentina, que aparece, no sé, rezando el Rodrigues, rosario, cuenta que fue a ver al que está Papa, lendo o que la última vez lo hace rosário, e ela faz pretendiendo dar un isso. sermón religioso, Não é um sino sermão contar religioso, un não testimonio de algo que le contando hizo bien a su vida. alguma coisa que ajudou ela Y para a eso, vida dela. además Bom, é de isso. esta Além herramienta, digamos, dessa de la ferramenta tecnología del da testimonio como herramienta tecnologia narrativa, donde nos permite contar lo que nos pasa, da precisamente por testemunha, dentro, né? hay Do otra que índole, la acontece. estética. Temos também a parte De estética. pronto, bueno, creo que toda la labor que están haciendo los O misioneros trabalho que os digitales, missionários digitais estão fazendo, pero también otros mas organismos, por também ejemplo, lo outros más similar que tenemos los órgãos, por exemplo, evangélicos mais similar. es el movimiento de la USANA,
seria o hace movimento unos de años se hizo Lausanne. el encuentro en Ano Corea, atrás, en houve Corea, um sí. encontro em Coreia. Uno de los temas Dos prioritarios de la assuntos agenda de todos los prioritários da organismos agenda de evangélicos, todas organizaciones, as organizações iglesias más conocidas, evangélicas, tal, las denominaciones, igrejas, tudo fue isso, las misiones digitales foram también. Hoy as Consejo missões Mundial de Iglesias, digitais. que O Argentina es Conselho Mundial de histórica. Igrejas. Está también la Está pregunta também por a lo digital y pergunta pelo por cómo, digital. de alguna manera, llegar al mundo digital. El otro día tuve una reunión por temas de trabajo, de Em uma ministerial, reunião con passada, YouVersion, esta aplicación que es de la tive uma Biblia, reunião com donde están New mostrando todo el Version, onde tiempo estão dónde se apresentando o está leyendo tempo la Biblia todo alrededor del mundo y as también diferentes la Bíblias ao digitalidad redor forma do parte mundo de e sus a estrategias digitalidade faz principales parte para da sua estratégia expandir, principal ¿no? el para mensaje de la Biblia, compartilhar ¿no? a mensagem da Entonces, bueno, Bíblia. creo que hay algo Portanto, ahí existe alguma coisa donde las aí redes onde as redes han sido espacio têm sido para conectar, espaços para difundir para y también conectar, para compartilhar bueno, crear otros e imaginarios criar sobre la outros experiencia imaginários religiosa. possíveis sobre a experiência Incluso también, religiosa. no sé, pensemos en la serie que sacó Dolce Gabbana, E a haciendo série de una Dolce inspiración Gabbana, lembra? completa Fazendo uma de, no sé si inspiração lo vieron, completa inspirada en el cónclave no y en los trajes de los Conclave. cardenales. Sacó una colección completa Foi de uma moda coleção hablando de completa estas de moda, cuestiones falando sobre también estas religiosas. questões Y acá religiosas. surge una pregunta, ya para ir Surge então uma cerrando, pergunta para y es encerrar, e é: que un joven que antes no lo hacía, de jovem pronto usó un rosario en TikTok, que podríamos preguntarnos, ¿es usou una um actitud de rosário fe? no ¿Es algo estético, TikTok, performático? alguma coisa Bueno, podríamos hablar del performática. disco Poderíamos de falar Rosalía, sobre que sé o que es un tema disco, o que a LP varios de nos interesa Rosalía, hablar, pero bueno, al poner una mas popstar, un colocando uma tema sobre lo popstar religioso com en um un lenguaje assunto de do la cultura religioso numa popular sobre la linguagem mesa, na a cultura muchas popular, personas para les llevó muitas a googlear místicas, pessoas mística de mujeres, colocaram y no eso navegador mística de mulheres. lo ha llevado a conectar con otras sensibilidades, ¿no? Isso o conectou com outras Bueno, yo creo que hay atividades. que Muito bem, distinguir entre visibilidad precisamos religiosa y también fazer essa aspiraciones religiosas diferenciação institucionales. Me entre parece que a visibilidade hoy religiosa. escuchar Eu un acho culto que de una escutar iglesia y hoje um luego ver culto a numa un igreja, cura depois ver hablando de um algo que padre no falando de outra necesariamente nos coisa, está que não hablando de que necessariamente está falando no se de traduce que automáticamente con que esa não persona é va a ir a misa todos los interpretado domingos o que se imediatamente, va que comprometer con ou una se traduz que congregación, essa sino más pessoa bien vai es diretamente una todos os persona domingos que à hay igreja, un primer mas é uma contacto y que hay una abertura, um primeiro narrativa contato e temos y uma hay una narrativa de la narrativa, vuelta de lo sagrado, pero también hay como una mas discrepancia con temos também uma estos datos discrepância com os de las dados instituciones. das Y creo instituições. que eso nos lleva a preguntarnos Isso nos cómo leva no a fazer solamente a tener pergunta una de como poder ter práctica uma prática religiosa religiosa digital, sino también cómo digital, habitamos al senão final, como podemos habitar, no final das no contas, solamente una moda pasajera, nós, sino que não que la seja uma moda visibilidad se evapora passageira, muy senão a rápido y lo importante es visibilidade seguir e o construyendo mais sentido importante, colectivo, continuar comunidad, senso belleza coletivo, en largo plazo comunidade, y bueno, de longo aportar prazo desde las e pluralidades y la contribuir a partir diversidad das pluralidades, diversidade, a um bem comum. É isso. Gracias, Almen. Gracias, Obrigado, Pablo. Almen. Bueno, Obrigado, Pablo. necesito decir que Preciso llegamos a dizer una que hora, já a la completamos hora uma hora. de charla, pero quisiéramos seguir solo Gostaríamos de para si alguien continuar, né? Não sei se necesita alguém retirarse. precisa sair, por favor, me Bueno, les avise. agradecemos por habernos acompañado hasta acá y hay una encuesta que ahí pueden Temos contestar uma pesquisa, por sobre qué les pareció la favor. charla, pero quisiéramos seguir y dar É para espacio a saber se vocês preguntas gostaram para todas las personas que se quieran da apresentação quedar. hoje, por favor. Ahí le voy a dar paso a Alejo para Passo a que palavra una para pregunta Alejo, primero. mas Un poco gostaria de deixar com vocês ya uma vos hablaron pergunta. de este tema y E es que é, si percibimos que la se vuelta a la percebemos fe que que se voltar à fé, manifiesta que en se el espacio manifesta no digital espaço es digital, una é uma respuesta a un resposta clima de falta de a um sentido, de clima de falta de desconexión, de sentido, individualismo en el que desconexão e estamos viviendo. individualismo no qual estamos morando hoje em ¿Ustedes dia. creen que la Vocês acham que a espiritualidad puede espiritualidade ayudarnos a pode nos ajudar reconectar a con la reconectar idea de que com a nadie se ideia de salva que solo? Es decir, con la idea ninguém de se salva sozinha, interconexión. sozinha? Essa ¿Y de ideia de qué maneras interconexão. E creen que sí? como, né? Se vocês acham que sim. Gracias. Obrigado. Si quieren avanzo yo un poquito. Yo creo que sí, pero también Acho percibo que un peligro, porque a mí sim, me mas parece eu acho que que também é perigoso, né? esta Porque, vuelta de lo religioso, yo estoy voltando muy para de o acuerdo con todo lo que religioso, presentó Almen. concordo com tudo que a Me parece Almendra que já también hay disse, un mas eu acho que peligro de existe um que perigo, né? la De que espiritualidad se a quede en un ámbito espiritualidade meramente seja individual, criado em um espaço porque hay muchas meramente individual. experiencias de Porque existem espiritualidades muitas experiências que de tal vez no lo dicen así, espiritualidades pero que não falam nos sobre isso, quedamos con mas nosotros mismos que o se ficamos identifica aqui la sozinhos, espiritualidad sozinhas, ou se solo como identifica a autorrealización o espiritualidade como como autorrealização, expansión de mis propias
ou a posibilidades. expansão das minhas próprias possibilidades. A ver, la experiencia cristiana no lo niega, pero siempre hay Não está una negando, né? realidad que es Mas buscada, que es deseada y que existe uma coisa experimentarse almejada es e amada, ¿no? Hay un nessa otro. procura, Y né? ahí me parece que hay un peligro porque me parece que Esse seria o perigo, né? se mezcla Porque también se mistura um lo, pouco en algunos casos lo político, o donde político, lo espiritual y lo político onde o sostienen espiritual e o político dinámicas más mantêm individuales. dinâmicas Y mais me parece que individuais. estamos ante la oportunidad Portanto, estamos proponer diante da una oportunidade experiencia de espiritual propor uma como una experiência espiritual experiencia como uma comunitaria, experiência donde comunitária, el otro realmente importa. onde El o outro otro, é el importante. otro, Quando eu falo digo, do el otro en outro, mayúscula, y el é otros, outro Deus, los né? otros. Com maiúscula, e os outros. Sí. No, solamente añadir esto, ¿no? Sostener al final no recuerdo quién lo decía, pero una mística de ojos abiertos, Uma ¿no? Una mística de experiencia olhos espiritual abertos, que uma nos ayude a experiência mirar la espiritual que realidad nos que nos ajude a ver a adviene, que nos realidade ayude como e que a nos conectar con ajude a la realidad conectar sufriente com a del otro y la propia, ¿no? realidade Que al final sofrente do outro. atravesarla juntas me parece que es el desafío de las espiritualidades Mas esse hoy, seria o desafio dessas en un espiritualidades contexto hoje, num contexto donde sí, la autosuperación, onde a donde quizás la fe conecta con una autossuperação, a narrativa fé muy conecta com uma personal y de narrativa testimonio muito personal, pessoal, pero que de cuesta que testemunho eso pessoal, crea narrativas mas colectivas, isso que esas também son las cria historias narrativas compartidas, ¿no? Al coletivas, as final, histórias si lo pensamos desde la compartilhadas. tradición Se cristiana, ¿no? pensamos a Hay partir da como un Dios de tradição un cristã, pueblo, ¿no? O sea, de como una Deus, como um colectividad y una povo, divinidad que uma se presenta como la coletividade, divinidad de una uma comunidad. Entonces me parece divindade de que uma es súper importante comunidade. eso, estar É como muito alertas importante estar a las narrativas que se van construyendo atentos, en torno a esta atentas às vuelta de lo sagrado. nativas que se El estão valor de los construindo mitos voltando para o sagrado. A como mesma coisa com lenguaje os mitos, religioso, né? Como como linguagem una religiosa. forma de narrar Uma historias. maneira de No estemos narrar convencidos as que solamente el histórias, lenguaje racional es el único modo de que a construir una linguagem realidad cuando racional, no. né, a única maneira de El descrever a mito, realidade, não é el mito assim. muchas veces, inclusive en Muitas el lenguaje común, vezes, es na considerado falso. linguagem Mito comum, igual a falso. o El mito mito é es un modo de como conocer, associado com uma coisa es falsa. el relato que te acerca Mas como a los não é o momentos más relato que te leva às esenciales, porque decía perguntas. Salmen que nos faltan estos grandes relatos Portanto, precisamos desses que hagan relatos de este grupo de que gente un nosotros más, façam ¿no? desse Ahí, grupo ahí me parece, hay una clave. uma nova Ujú. perspectiva. Sí. A mí me preocupa, solo para añadir, me preocupa mucho el discurso Me preocupa um apologético que pouco hoy tiene o mucha discurso viralidad en las redes sociales, ¿no? apologético que Que é trabajo muito también viral con nas muchos redes influencers sociais. porque trabajo en el mundo de la Trabalho com teología vários y de los influenciadores contenidos digitales religiosos, los contenidos e apologéticos os que van conteúdos generando apologéticos por que qué estão mi punto de gerando vista por es que mejor que meu el ponto tuyo, de pero desde vista é un melhor que o lugar teu, usando la mas humillación, usando que a no digo que las humilhação. personas no Não tengamos vou nuestros dizer que as motivos, nuestras pessoas não razones, temos nossos nuestros motivos argumentos, por nuestras historias trás, de vida por los argumentos, cuales nossas hacemos lo que histórias hacemos y de decimos vida. lo que Por isso decimos, que etcétera. falamos o que Pero falamos, en né? No el final das campo contas. de Mas redes, no de o las creencias espaço religiosas das me parece crenças súper peligroso porque religiosas é perigoso, ha porque habido con toda esta lógica de las guerras com essa culturales, ¿no? Y lógica de das las batallas guerras culturales, e as batalhas esta forma culturais, de argumentar y que existe tiene, essa maneira de argumentar e bueno, que yo que tem, sigo a muchos de ellos, los voy siguiendo en sus métricas y tal, e eu mucho sigo seguimiento de muitos varones influenciadores, jóvenes, ¿no? Que tem, están estão seguindo encontrando en muitos esas personas que les ofrecen un espacio jovens, seguro. homens Entonces la que gente está oferecem buscando espaço espacios seguro, onde seguros, as espacios pessoas estão donde procurando os encuentra que espaços su de historia de vida está segurança, conectado con algo más, onde sua y entonces história de vida aparecen está ligada com discursos outras que son coisas mais. Isso aí excluyentes, surgem que van discursos generando grietas y excluentes que levantando muros estão de persona contra gerando persona, en vez de, bueno, lacunas, apelar como a un brechas, né? sentido más compartido, que un poco me parece que es el objetivo de esta comunidad y de poner a Em personas vez de ter diferentes a uma conversar. comunidade e que junta as pessoas para ter uma conversa real. Muito Perfecto. obrigada, eh, Almendra y Perfeito. Pablo. Ah, nosotros vamos a dejar de tener interpretación en ese Vamos parar a momento. interpretação nesse Entonces me momento. gustaría agradecer muchísimo Portanto, a gostaria las de intérpretes, agradecer aos pero intérpretes, podemos seguir un poquito más mas podemos porque continuar se veo vocês que hay quiserem, preguntas. porque vejo que tem Y perguntas. solo quería comentar algunas cosas Isso, eu que gostaria me de resonaron mucho comentar algumas coisas en las dos que me ressonaram presentaciones. muito nas duas apresentações. Y yo creo que al final E eu estamos acho hablando que no final de estamos algo que falando hablamos mucho en Creo y en Puentes, que es de nuestra de humanidad compartida, porque al final estamos tudo isso, hablando porque no final das de contas cuidado, estamos de falando de conexión, cuidado, conexão, y
Yo veo que los dos también están de acuerdo con la importancia E de la os dois presencialidad. concordam com a Entonces, importância da presencialidade. seguimos necesitando esa presencialidad, pero usando esa como una herramienta más que, no, que nos puede ayudar en nuestras búsquedas y misiones. Y yo sé que Chris tiene una pregunta. Cris, você tem uma pergunta? Ah, dale, Chris. No, bueno, Almendra y Pablo, muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionada porque yo trabajo en Puentes, en el laboratorio de escucha digital de Puentes. Eu trabalho Hacemos em análisis de Puentes, na escuta ecosistemas digital de digitales Puentes, en fazemos América análise de Latina. ecossistemas digitais na América Y desde Latina. hace 2 semanas estoy E leyendo há este 2 libro semanas que se estou, llama Sobre Dios, estou lendo este livro que se que es chama de Byung-Chul Sobre Han, Deus, sobre el pensamiento de sobre o Simone Weil. pensamento de Simone Weil. Y habla de muchas de las cosas que Fala estamos hablando aquí, sobre pero muitas en das el coisas que caso de estamos falando Pablo aqui. y Almendra creo que lo llevaron a otro nivel. Y yo ya había empezado a escribir sobre esto porque producimos un boletín cada 2 semanas para activismos. Estaba hablando de lo sagrado y lo digital. Y aquí hay 2 preguntas que me surgen que les quería hacer. Em, sobre, mm, digamos, en Colombia acaban de elegir un nuevo presidente y ese presidente fue elegido por una campaña digital súper agresiva, totalmente basada en IA, y acaba de nombrar como su ministra de Educación a una líder evangélica que se llama Vivian Morales. Y aquí viene una pregunta como profunda de lo que estamos hablando y que yo estoy de acuerdo con Pablo cuando decía que esto es una cultura, ¿no? Pero hay maneras en que lo sagrado puede entrar a esa cultura siendo fiel a lo sagrado. Y hay maneras en que puede entrar que no es tan fiel. Entonces, concretamente, como también lo está diciendo Almendra, hay unas maneras, por ejemplo, las iglesias de Roblox, ¿cierto? En el caso argentino. O en el caso de Colombia, la manera en que los evangélicos hicieron campaña para este candidato desde una idea de la espiritualidad individual y que va en contra del otro y que divide y que fragmenta. Entonces creo que en esa cultura que es lo digital hay maneras de estar desde lo sagrado, de unas maneras de verdad que le hacen o honran lo sagrado y de unas maneras que no son sagradas, que es lo que está hablando también en la encíclica el Papa sobre que no cualquier forma de tecnología nos acerca a Dios. Entonces yo quería como preguntarles, ustedes, hay unas maneras y hay unas líneas rojas o unas líneas grises que es mejor no cruzar en esta manera de evangelización digital, o cómo interpretan esto, porque sí está pasando en América Latina unos usos más de acuerdo a acercarnos a Dios y unos usos que en realidad nos están dividiendo más. Quería como preguntarles eso. Yo solamente para añadir, me parece que, bueno, es la campaña que se vienen haciendo desde, o sea, no es una campaña nueva, ¿no? El hecho de usar la desinformación, la inteligencia artificial, eso está orquestado desde otros lugares con fines políticos muy claros. Y para mí no hay nada no hay nada de sagrado en eso. La instrumentalización de sectores religiosos en el poder no tiene nada que ver específicamente con la práctica de la fe. Sí creo que los códigos y el lenguaje de lo digital ha venido intempestivamente a dialogar con las campañas políticas, y lo hemos visto también, ¿no? En otras campañas en Argentina. Y yo creo que hay prácticas buenas y prácticas que no evidencian que lo importante ahí sea lo religioso, digamos. O sea, lo importante ahí está jugando hay otros intereses que usan a lo religioso, en este caso usan a lo evangélico, instrumentalizan lo evangélico, que para crear estos mensajes y para también, a partir del miedo, ¿no? Son campañas digitales creadas a partir del miedo al otro, del miedo a lo que también los pilares sobre lo que lo evangélico se construye su identidad, ¿no? La familia, por ejemplo, ¿no? La familia nuclear
como lo sagrado, y estas campañas utilizan, ¿no? Ese miedo que van contra la familia, la educación, ¿no? Y ya sabemos los temas que han usado, ¿no? En estos años durante las cuestiones de la batalla digital. Entonces, para mí, no hay nada de religión, no hay nada de sagrado en eso. Hay algo, es 100% político y en la lógica de las batallas culturales, utilizando el miedo como argumento y como forma de combatir a un enemigo, un hombre de paja, ¿no? Y instrumentalizando a grandes sectores de la población. Yo sumaría que para mí el criterio para discernir eh, lo religioso en lo digital y para discernir la experiencia cristiana, me animaría a decir, es el acercamiento a lo que dije antes de la carne sufriente de Cristo. Eh, si ustedes se fijan en la espiritualidad bíblica, vos tenés dos caminos. En el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento, sobre todo la Torá, es una espiritualidad de lo sagrado como separación. Vos para tomar contacto con lo divino tenés que separarte del mundo. Y por eso se instalan lugares sagrados, tiempos sagrados, personas sagradas. Hay todo un sistema de separación que rige la espiritualidad del Antiguo Testamento. Pero si te fijas, la línea más profética es la línea de la compasión, que es la línea de Jesús, desde el momento en que creemos que por la encarnación Dios se hizo uno de nosotros. Dios mismo es el que trasciende esa distancia. Dios no es un Dios de la separación. Entonces, cuando yo escucho discursos cristianos que fomentan las separaciones, en cuestiones que por ahí no están dichas así, pero la gente del bien y la gente mal. El pobre es pobre porque quiere. Los pobres son todos vagos, aquellos que viven de mi plata, ¿no? Es como, son todos discursos que lo único que hacen es generar más separación. Y ahí me parece que hay un punto de discernimiento de lo sagrado en lo digital, pero inclusive de lo cristiano. Si tu experiencia cristiana no te acerca a la carne sufriente de Cristo, no es cristiana. Y ahí me parece que con eso hay que ser bien claro. Eh, si la experiencia de lo sagrado no te lleva a tocar las heridas del otro, que hay miles, de alguna manera, si no tocas la herida del otro de alguna manera, esa experiencia no es cristiana, es una experiencia alienante. Estás viviendo otra cosa, será un camino de autosuperación o lo que sea, pero no es cristiano. Gracias, Pablo y Almendra. Hay algunos comentarios en el chat, pero creo que muy parecidos a lo que ya comentaron también. Y yo vi que alguien había levantado la mano, no sé si tenemos una pregunta más para ir cerrando. Creo que ¿No? fue Jonathan David. Habría, Jonathan. sí. Bueno, Bueno, parece igual ahí que también hay otras preguntas en el chat. Sí, sí, Laura justo está comentando que gostaria que habláramos de su duda. Ella dijo que tiene una duda de cómo leen esas prácticas en un entorno de desinformación, manipulación a través de algoritmos y explotación de personas, detrás de todos estos negocios y plataformas digitales que concentran riqueza y amplifican las desigualdades. Eh, Bueno, ahí me parece que también conviene estar muy atentos a las dinámicas de la cultura digital, que también tiene sus riesgos, o sea, tiene potencialidades muy grandes, pero también tiene sus riesgos. Una es este sesgo de confirmación debido a la trampa de los algoritmos. El negocio, lo sabemos, el negocio de las redes sociales no es cobrar al usuario, sino cobrarle con su tiempo. Para eso, Atención. cada tu atención. El algoritmo va a buscar que todo lo que veas esté diseñado para que te guste, o al contrario, para que te despierte el odio más profundo, más visceral, y vos estés más tiempo criticando al otro, viendo justamente lo que te da más bronca. Entonces, el algoritmo busca complacerte o busca encender tu ira. Y de las dos maneras vas a estar más tiempo ahí. Si enciende tu ira, bueno, empezamos con la dinámica de la polarización.
pero también si enciende tu gusto, porque empezamos a crear burbujas, ¿no? Es como mi mamá que me dice, ¿viste que en internet hay un montón de videos de gatitos? No, no sé, hay videos de todo, lo que pasa es que ella ve videos de gatitos porque es lo que mira Ah, siempre. No es muy que bien. hay videos de gatitos. Ella ve videos de gatitos y Instagram le muestra videos de gatitos porque ve que cuando pasa esos videos ella se queda. Entonces, me parece que hay que estar muy atentos porque los algoritmos son inclusive muy agresivos porque te van a bombardear para que vos estés, y esto, la polarización termina siendo un negocio. Cuanto más Ujú, polarizados estemos, es más fácil retenernos. ujú. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, como no dejar de entender de que las plataformas son un negocio al final, que quiénes son los dueños, ¿no? Y qué intereses tienen, y son estructuras económicas con sus intereses, pero bueno, como usuarios y habitando en esos espacios, porque otra cosa es decir, bueno, me salgo de todo este contexto y dejo, y bueno, también esa es una decisión, ¿no? Pero para quienes estamos ahí, creo que es súper importante discernir cuándo hay que retirarse, cuándo hay que dejar de consumir, cuándo hay que seguir gente que a lo mejor no nos da el feedback que quisiéramos o la respuesta que quisiéramos escuchar, pero a su vez nos permite tener otras lecturas de la realidad para no crear estos sesgos de confirmación que decía Pablo. Y también la reacción, ¿no? O sea, al final habitar en esos contextos de manera reaccionaria constantemente, me parece que eso a ninguna la salud mental se deteriora muy fácilmente, así que hay que cuidarlo. Bien, Jano por acá seguro tiene otra pregunta, pero yo quería plantear y un poco para ir cerrando, como las posibilidades. Es decir, claramente ya hemos visto que las plataformas tienen unos algoritmos que benefician unos intereses, que están en el marco de un mercado, que enriquecen a unas personas específicas. Eh, ¿Qué nos queda hacer? O sea, ¿qué podemos hacer desde comunidades como esta y liderazgos que, digamos, buscan que la fe sea más llevadera con la realidad de temas como la diversidad sexual, del feminismo, de otras movilizaciones sociales que están buscando una respuesta también desde la fe? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué posibilidades hay? Y cómo seguimos sembrando ese camino para que esa versión de lo sagrado y esa mirada de lo sagrado, pues también tenga un lugar en los espacios digitales y, y tenga la posibilidad de llegar a públicos que estén buscando respuestas como las que nos mostrabas tú, Pablo, por ejemplo, ¿no? Como esas otras miradas de personas que quieren conversar sobre dudas existenciales y que ahí la fe para muchas personas sigue siendo una respuesta importante y una perspectiva que le dé aliciente para seguirse haciendo preguntas. Para mí la clave está en la forma de habitar el espacio. Eh, que el espacio tenga riesgo no significa que haya que abandonarlo. Como si, no sé, si hay hechos de delincuencia en mi barrio, no significa que yo necesariamente que yo me tenga que ir. Eh, es el modo de habitar los espacios lo que define, hacer la diferencia desde ahí. Me parece que lo primero es no engancharnos nosotros en las trampas de estas cadenas de odio, de polarización que a veces están presentes y que muchos cristianos son los primeros que se enganchan. No engancharnos con las fake news, chequear las cosas que estamos consumiendo, que proponemos a otros, eh, y siempre hacer propuestas de valor desde el lugar donde estamos. Eh, Me parece que ahí está, es el modo de habitar. Si yo voy a reproducir los mismos peligros que estoy criticando, no sirve de nada. Yo creo que sostener la cultura del encuentro no es a lo mejor tan rentable económicamente, ni tampoco es como algo tan rápidamente viralizable, pero sí creo que es como el concepto del testimonio al final, ¿no? Que es algo sostenido en el tiempo, que es algo que es como ir sembrando poco a poco, me parece que eso a largo plazo hace la diferencia.
Antes de darte la palabra, Jano, solo para recordar que tenemos la encuesta para saber un poco más qué les pareció esa charla. Está en el chat. Y eso, muchas gracias, Almendra y Pablo, y a todos que nos acompañaron hasta aquí. Y te paso, Jano. Dale, gracias, Dili. Bueno, aprovechando que nos quedamos y que está Edu también, invitarle también si quiere aportar, preguntar. Eh, Nada, es un placer, un gusto que esté acá también, así que te sumamos ahí a la charla si tenés ganas a la mesa. Que está buenísimo el podcast La Brújula. Me lo he leído, me lo he Sí. escuchado todo. No se te escucha, Edu. No te escuchamos por ahora. No te No. escuchamos. Casa de herrero, Ah. cuchillo de palo. El colmo de un podcaster. Claro. No, seguimos sin escucharte, Edu. A ver si capaz desconectar el micrófono y salir con el de la compu. Ah, estás con computadora nueva. Si desconectás el micrófono, capaz salís con el de la compu. No, no te oímos. Qué pena. Vamos a tener que invitarte a una charla, creo, para escucharte. Claro, que venga él. ¿Qué Lo no? queremos ¿Por a qué él. no? Bien, bien. Bueno, muy bueno. Hay confesiones esperando ahí en la fila, está muy bien. Hay que atender las obligaciones pastorales. Gracias por sumarte, gracias a todo el mundo por sumarse. Creo que ya estamos en buen tiempo para cerrar, así que les agradecemos por haber estado aquí. Seguimos la conversación en la comunidad, en Instagram, en los perfiles de Pablo, de Almendra. Así que gracias a todo el mundo por haberse sumado. Que tengan linda tarde. Muchas gracias. A todos. Adiós. Gracias. Ahora sí, paramos la grabación.